Mañana le toca veterinario, ¿eh? Oh, todo al vet. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, familia! Que uno tenga 68 años tampoco no quiere decir que ya tire la toalla y diga, bueno, yo ya no puedo hacer más nada, porque si estamos en buena salud y todavía nos trabaja un poco la cesera. Mira, mira. Mira, me agarren, me la tironea para atrás, dámela. Tiramisú. Por el otro lado hay una segunda mudanza. Samuel y yo en realidad nos estamos por mudar. Ok, muy buenos días a todos. Buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos. Feliz sábado. Si es que el video sale un día sábado. Vamos a intentar por un sábado este fin de semana que viene. Y bueno, estamos de regreso en la cocina. Lo tenemos a Samuel. Hola, tenemos amigos. a mi papá Daniel. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Y hemos planeado otro video de cocina con varios anuncios durante el video. Tenemos más noticias que contarles. Ahí está todo queriendo entrar. Todo A quiere ver, entrar. Toguchi. Toguchi salió a jugar en la nieve, Vamos. vamos, todo. Ahora Ya entra. basta, ¿sí? cubierto en nieve, por Mirá cómo supuesto. está. Wow. Ok. Ok. Ahí está todo. Muy sucio todo. Muy sucio. Mugriento. Se revuelca y se baña en la nieve. Bueno, entonces, Entonces, para hoy vamos a hacer un rico pedazo de carne al horno, ¿no? ¿Cómo lo llamarías? vendría a ser un tipo asado al horno, siendo que no va a ser Horno. asado, pero va a ser un buen pedazo de carne al horno, va a salir bien. Vamos a tener una pequeña picadita para ir comiendo algo porque no se puede cocinar con hambre, ¿no? No. Y ya son 11:30, así que Sí. medio como que empieza el apetito. Se empiezan a poner todos de mal humor si no comen un poquito. Así que aquí tenemos una pequeña picada, tenemos mortadela, tenemos salame genoa, le dicen acá, genovés, picante, Muy picante. Sí. Oh, Qué delicioso. perfecto. dos Ya. tipos de queso, Ya. corazoncitos de Alcachofas. alcachofa, le dicen a estos. Ya. Mortadela, por supuesto, no puede faltar para mí en una picada, si no, una picada. Y tenemos una variedad de vinos que Ya. hoy hemos traído no para tomarnos todo esto de golpe, No. porque son 5 botellas. Es para que dure el resto del mes, digamos. Esperemos. Y para complacer a la gran mayoría. Mira, tenemos un Chianti italiano, se llama Leonardo. ¿Cómo más se podría llamar, no es cierto? Tenemos uno de España, Manga del Brujo. Le rinde homenaje a los arquitectos del Papa Luna. Un amigo de Uruguay, ¿sí? Sí, este es bueno, ya lo conocen, es Garzón. Son Cabernet Franc con Tanat. Aquí lo tenemos a Mariposa Alegre, el nombre. Cada vez que veo esta uva, yo siempre me gusta comprarla porque la encuentro que es exquisita. Es la Carmener, ¿ok? Este es chileno, en gran reserva de Chile. Y el último, pero no menos, viene a ser un Catena Malbec, vinos de altura. Y dice que esta familia está haciendo vinos desde el año 1902. En las montañas de Mendoza. Buena selección. Para complacer a la gran mayoría de los que miran estos videos, que muchos de estos países. Entonces tenemos la carne, tenemos aquí, vamos a poner unos chorizos, es más bien tipo español. Y estos son unos mini choricitos. se llaman bambino. Sí, son mild, o sea que no son picantes estos. ¿Ok? Y acá tenemos el trozo de carne. Blade roast vendría a ser más o menos de esta El parte hombro. de acá del hombro. Aquí tenemos ya preparada la rejilla donde va a ir. Abajo tenemos cebolla, apio, zanahoria, morrón o pimiento dulce, como lo quieran llamar. Y le vamos a poner un poco de jugo caldo de carne y la carne arriba. Así, en la parrillita arriba, para que no toque el jugo. Queremos que se cocine, que vaya
agarrando los aromas, pero no que se hierva, porque si no queda un asado hervido. Para acompañar compramos unas mini papitas, varios colores, ¿no? Hay papitas moradas, rojas y blancas. Sí. Y las vamos a hacer al horno. Provenzal, ¿sí? Ya, con este sazón provenzal que nos enviaron unas semanas atrás la gente de Stoquear. Y un poco de romero molido. Romero. Un poquito de aceite Ah, industrial. y las vamos a mezclar y esas van a ir al horno también. Y más pan. Y más pan. Eso es para el choripán. Oh, Tenemos sí. la baguette esperando Ah, ahí sí. para cuando salgan los chorizos. Ñácate. Manos a la obra. ¿Qué vamos a descorchar? Eso tienen que decidir. Yo agarro la cámara para hacer un ¿Cómo close-up. era? A ver, vamos a ver qué A descorchamos. ver. Tate, ti, suerte para mí, si no es para mí, será para ti. Tate, ti. Oh, Ahí está. oh, ¿cuál tocó? ¿El argentino? Sí. Sí. Oh, ok. Así elegíamos cuando éramos chiquititos y estábamos en la escuela, el tate, ti, ¿no? Así que nos vamos a abrir este. Fue la suerte del montón, ¿no? Salió Catena. Catena. No nos vamos a quejar, ¿no? Dice que menos mal que no se le dislocó la mano derecha, porque esa es la que usa para agarrar el vaso. O sea que es lo único que puede hacer estos días. ¿Y cómo está tu brazo? Sí, muy bien, muy bien. Muy bien. Poquito, poquito. Está No, sanando despacito. ¿sí? despacito. Despacito, pero está bien, está bien. Estás mejorando. Sí. Vamos probando Catena. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, familia! ¡Ey! Este se está poniendo medio viejo y medio sordo. Escucha cualquier ruidito, cualquier golpe, y eso es lo que hace. Sale a gritar como un desesperado. Toguchi, ¿quieres saludar? Todos preguntan por Toguchi. ¿Cómo estás, Toguchi? ¿Cómo estás? Es bueno. ¿Qué escuchaste? Entonces, ahora va al horno. Ya le agregué el caldo de carne, lo tapo con papel de aluminio y lo vamos a poner a una temperatura media tirando a baja, digamos, tal vez 150 grados, 160, por ahí. Lo vamos a cocinar un rato y después cuando ya esté más o menos que le falta solamente el golpe final, vamos a meter los chorizos, porque por supuesto los chorizos se van a cocinar más rápido. Entonces le ponemos los chorizos y le sacamos el aluminio para que agarre un poco de ese doradito, ¿no es cierto? Para que le quede más sabor rico. Y en el interín también vamos a ir preparando esas papas. Así que vamos a prender la cocina. Ahí va. Esto ya está dentro. Vamos a preparar las papas. Dice que son papas prelavadas, pero yo no le doy mucha bola a eso y las voy a lavar porque no le tengo confianza. ¿Qué decía, Audrey? Ok, buena idea. Por Sí. las dudas. Vienen lavadas, pero quién sabe en qué las lavan, ¿no? Eso es romero. Así que ahora tiene perejil, ajo deshidratado y romero. Acá hay que ensuciarse un poco las manos, gente. Ok. Ah, y aceite, por supuesto. Sí, aceite también tiene. Le pueden poner mantequilla si no le quieren poner aceite. Ok, entonces tenemos la carne en el horno. Está demorando un poquito. Los chorizos también ya están en el horno. Así que pensamos, mientras se sigue cocinando eso, les vamos contando las novedades de estas últimas semanas, últimos días. Por el otro lado, hay una segunda mudanza, porque ustedes en los comentarios estaban preguntando, ¿qué pasa con Samuel y Audrey? ¿A dónde van ellos? ¿Se mudan al oeste? ¿Qué está pasando? Y Samuel y yo, en realidad, nos estamos por mudar a Argentina. Así que otra sorpresa para ustedes, no nos hemos olvidado de Córdoba o del proyecto que estuvo en pausa por 2 años cuando comenzó la pandemia y medio como que todos los planes se frenaron y hemos estado en tiempo de espera. Pero ahora ya hemos comprado pasajes para ir a Sudamérica. Viajamos a Perú primero, les digo. Vamos a Perú primero a visitar a mi abuela que cumple 94 años ahora en abril. Así que ahora, fines de marzo, nosotros ya estamos viajando. Continuamos. Continuamos, Sí. continúa la aventura. Así que vamos a estar en Perú por 2 semanas visitando familia en Lima
Y de ahí sí, ya vamos a Argentina, vamos a la provincia de Córdoba, a las sierras, y empieza otro capítulo, otra aventura y trabajo, bastante trabajo. Así es la cosa. Ya. Pero bueno, Ya. sobre ese tema lo vamos a ir desarrollando más a fondo, con más detalles, y esto vendría a ser como a grosso modo Ya. lo que se está planificando. Son muchas cosas juntas, ¿ok? Porque nos agarra con todo, como quien dice, en el mismo plato. El tema de Argentina estaba planificado para 2 años atrás, y con el tema de la pandemia se tuvo que frenar, paralizar todo. Al mismo tiempo cae ahora todo este tema de la mudanza nuestra hacia la otra parte de Canadá. Se ha encimado, se ha hecho una bola de preocupaciones y de ansiedad y de logística. Y bueno, de aquello les contaremos después un poco más. Ya, por ahora les contamos que nosotros dos vamos a viajar primero, porque obviamente hay que hacer el tema de los papeles para Samuel, residencia, todo eso, encontrar un lugar para alquilar, y después, unos meses más tarde, cuando puedas, vendrás tú. Mi papá también estará ahí ayudándonos con el proyecto por parte del año. Va a haber que dividirse en dos, cortarse Del por la norte y mitad. del sur. Mitad para allá, mitad para acá. Es cuando uno vive en dos mundos, ¿no? Es siempre un pie aquí, un pie allí. Es complicado. Pero bueno, sí, lo vamos a ir dejar que se vaya desarrollando a medida que van pasando las semanas, y Pues lo pondremos todo al más o tanto. menos más finalizado, la idea y lo que se piensa en algún otro video ya cercano, digamos, ¿no? Porque nosotros vamos tomando así un paso a la vez, y a ver cómo se van formando, ordenando las cosas, pero medio como que no lo tenemos todo planeado, nos estamos No. lanzando. Y vamos a ver cómo se desarrolla todo. Ya. Y por supuesto tenemos la mudanza esta, que también la tenemos que documentar y mostrarles a ustedes cómo es todo este proceso. ¿Cómo te sientes? How do you feel? In English, just tell us. I'm ready to get started. Listo. ¿Estás listo para comenzar? Para Vamos. ese próximo paso. Vamos. Vamos. Y ahí suena el teléfono. Shifty eyes. Ahí lo tenemos a Toguch. Me estiro, qué pereza, qué sueño. Acaba de vomitar. ¿No, Toguch? ¿Qué pasó? Decaído, papi, está medio decaído. No te sientes bien, Toguch. ¿Está mal el estómago, papu? ¿Mal el estómago? Pobrecito, esos ojitos, qué preocupado que está. ¿Qué pasa, papi? Pobrecito. ¿No te sientes bien? ¿No te sientes bien? La pared está toda embarrada por el Toguch. Así es en la primavera. Pasa aquí. ¡Oh! Toguchi, cuánto amor para Toguch. Oh, Toguch. Esa lengüita rosada que tiene. ¿Está bien? ¿Qué te cayó mal? Comiste mucho anoche, ¿no? ¿Mucha comida, papi? ¿No anduviste oliendo algo que no tenías que oler en el parque? ¿Cómo es eso? Mañana le toca veterinario, ¿eh? Oh, Togo, al vet. Mañana es veterinario, Togo, ¿ah? El examen anual, ¿ok? El examen de todos los años, vacunación anual si hace falta alguna, ¿ok? Y te toman la temperatura también, ¿eh? Papá, eso no me gusta a mí. En la cola te toman con el termómetro, ¿eh? Uy, eso no me gusta, papi. Pobrecito, ¿Qué? they're gonna put a thermometer up his butt tomorrow. Mañana, Togo. Oh, Toguch. Está bien, baby, no te preocupes, no te preocupes. Oh, gozo. Ya, hoy hicimos los chorizos al horno. Teníamos planeado hacer un asado, pero hace como 15 bajo cero con unas ráfagas No. que son una locura. No se ve nada afuera, así que pensamos, tal vez cocinamos en el horno. Must be good. ¿Sí? Muy bueno. Salud, gente. ¡Salud! ¿Primera vez haciendo chorizo en el horno? En un video por lo menos, creo.
Pero está faltando vino, ¿no? Va a haber que abrir una segunda botella. ¿Cuál quieren? Un amigo de Uruguay. ¿Uruguay? Sí. Ya. ¿Garzón? Ok. Mágico. Ah, con rosca es este. Tanat. Para Uruguay. Uruguay, Salud. Uruguay, salud. Garzón. Me gusta. ¿Qué quiere que le diga? Me gusta el Tanat este. ¿Qué más les vamos a contar? ¿Qué más? Tu nieta está por nacer en cualquier día. Ya pasó la fecha de, ¿cómo se dice? La fecha que le habían dado a Ashley. De parto. De parto que iba a dar a luz. Ese día vino y se fue. Bien como cuando yo les digo que hay un montón de cosas que se amontonan, ¿no? Y se ha juntado todo al mismo tiempo. Y ahora sí, hoy es 12 de marzo y dijeron que máximo el 20, ¿no? Si para el 20 no nace, le van a inducir para que nazca. O sea que también eso ya se acerca y... preocupaciones de todos los ángulos tenemos en este momento en esta familia. Pero de eso se trata la vida. ¿No? Dicen que venimos a este mundo para pedalear, gente, no para estar quietos y sin problemas. O sea que estos meses vamos a tener nuestra linda cuota de situaciones bastante estresantes. Cambios. Cambios, muchos cambios, cambios bien grandes. Son cambios que por ahí mucha gente no los realizaría en una vida y aquí se nos juntan en cuestión de un par de meses. Otra cosa que la gente ha estado preguntando y comentando mucho en los comentarios cuando les dijimos que nos íbamos a mudar a la costa oeste de Canadá, a una zona rural. Y se preocupan porque cómo se van a ir tan lejos, cómo se van a ir tan alejados de la civilización. Pero bueno, solo les puedo decir que aquí en Canadá, en esa zona donde vamos a estar nosotros, tenemos un hospital a media hora de distancia, un hospital, y tenemos un centro de asistencia para emergencias a unos 20 minutos de la casa, 15 minutos. Ya, y eso 15. 15 minutos de la casa hay un centro asistencial para urgencias, o sea, médicos y cosas por el estilo. Y yo pienso que tema de emergencias médicas y cosas por el estilo no vamos a tener ningún tipo de inconveniente porque hay instituciones cercanas que se puedan hacer cargo de cualquier problema eventual que pueda suceder. O sea que tampoco, a pesar de que vamos a estar en una zona agreste y naturaleza y qué sé yo, no es ciudades, no hay ciudades grandes, la más grande está a 1 hora y media de distancia, pero tampoco significa que estamos perdidos en el medio de la nada con ningún tipo de acceso a ambulancia o a hospital o a lo que uno requiere para el diario vivir, ¿no? Tú anduviste por allá, ¿qué es lo que viste? Déjame morder el chorizo porque yo hablo y esto se embuchan así como y me dejan hablar a mí. Después yo miro y como frío, como todo. Cuente usted. Me llené la boca. Bueno, ok. La casa están en ¿qué? 4 hectáreas, 4.5, algo así. Tienen vecinos. Si uno camina hasta la entrada de la propiedad, uno puede ver, ok, una casa ahí, otra allá, otra ahí, bajando la colina. Así que si uno tiene una emergencia, hay gente que los puede ayudar. Y también ustedes son activos. No es que estén, no sé, sentados en un, ¿cómo es el rocking chair? En de una estas silla. sillas, mirando ahí por la ventana, se me está pasando la vida. Ustedes son activos, salen con el perro, van a caminar al bosque, hacen cosas. También les quería mencionar, muchos dicen, pero ¿por qué se van de Brampton? Se ve tan lindo, tranquilo, están cerca de un lago. Y bueno, eso es nuestra calle, ok, la calle es tranquila, estamos en un court sin salida, así que no hay mucho tráfico. Y sí, hay un lago a unas cuadras. Pero Brampton en sí es una de las ciudades que creció más rápido en todo Canadá. Sí. Es una locura el tráfico y cómo maneja la gente aquí y no sé, la actitud de una ciudad que todos están estresados y de mal humor y te atienden mal, Rápido. ¿no? Sí, Yo lo noto.
Aquí hay ya 700.000 habitantes, más de 700.000 habitantes en este condado, digamos, ¿no? O sea que cuando nosotros llegamos era chiquito, 20 años atrás, y se ha convertido en parte de lo que se llama acá el Gran Toronto. Y bueno, por eso que se tomó una decisión así de inmediato, sin pensarlo mucho y sin masticarlo semanas o meses. Se decidió en cuestión de, ¿cuánto? ¿2 días? Sí. 2 días. Así somos nosotros, así ha sido siempre en nuestra vida. Se toma una decisión y bueno, vamos a subirse al barco ya mismo, nada de que bueno, el año que viene o capaz que de aquí a 2 años, no señor, se hace y se hace ya. Pero bueno, eso es lo que lo mantiene interesado al ser humano y digamos que si uno no hace cosas, para nosotros en el caso de que ya estamos prácticamente jubilados y nos podríamos quedar aquí y no hacer nada y mirando por la ventana todos los días cómo nieva y cuánto frío hace, y yo calculo que entonces ahí para gente en esa situación el mundo se convierte como en una gran sala de espera. ¿Lo entienden lo que les quiero decir? Okay, una gran sala de espera, a ver, bueno, vamos a esperar aquí hasta morirnos, y yo no contemplo la vida de esa forma. La vida hay que vivirla todos los días a pleno, a full, y a pesar de que es estresante y preocupante y causa ansiedad, pero por lo menos uno se siente que está vivo. Y que uno tenga 68 años tampoco no quiere decir que ya tire la toalla y diga, bueno, yo ya no puedo hacer más nada, porque si estamos en buena salud y todavía nos trabaja un poco la cesera, yo pienso que podemos seguir tratando de hacer proyectos y cosas nuevas y mantenerse activo y mantenerse interesado. Así que esa es una de las razones, cada uno con lo suyo. No estoy criticando a nadie que no le guste meterse en situaciones, ¿cómo se dice?, escabrosas. Okay. Que después dice, ¿por qué me habré metido acá? Anoche me desperté a las 4 de la mañana y no podía dormir. Y me pongo a pensar y digo, uy, pero ¿qué hemos hecho? Digo, ¿no? Porque estábamos tranquilos, cómodos aquí, ya establecidos, una hermosa casa, ustedes la han visto por los videos. Ya le vamos a dar un tour completo cuando nos estemos por mudar, de cómo es toda esta propiedad. ¿Okay? Y estábamos tranquilos, ya organizados, la vida más o menos en un trayecto sin grandes sobresaltos. Y bueno, aquí pegamos el salto otra vez y a ver qué nos depara el destino y con qué nos encontramos, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, gente. El que quiere pescado se tiene que ir a mojar el tuje para ir a buscarlos, ¿ok? Los pescados no vienen aquí arriba de la mesa, hay que ir a buscarlos, hay que ir a pescarlos, así que nosotros siempre pensamos así, hay que ir a buscar a donde está la acción y hay que ir a tratar de comenzar nuevos proyectos, pero sí, esa es la razón por la cual decidimos que nos mudábamos. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? Bueno, yo digo, han habido muchas preguntas en el video donde anunciamos la mudanza, que se vendió la casa, así que tal vez estamos pensando en filmar un video donde respondemos las preguntas más frecuentes, así que si quieren en los comentarios de este video, pregunten. Ya, porque va a ser uno de los próximos videos que filmemos en estos días. Sí. Ya, así que preguntas sobre la mudanza al oeste, mudanza a Argentina, proyectos, lo que sea. Y veremos de responderlo lo más que podemos. Sí, ahora me voy a fijar cómo va el asado, porque me parece que ya lo voy a tener que sacar del horno, a ver. No, ya seguimos. Todavía no termina el video, ya seguimos. Ok, salió la carne del horno. ¿Cuánto demoró? ¿2 horas? 2 horas. 2 horas. Está muy buena. Estoy comiendo con el facón. Está rico. ¿Qué mira vos? Toguch no está en la cámara. Si le das de comer por acá, la gente lo ve. A ver todo. Ven. Acá, ven. Acá. Todo. No se la pierde. A todo. Pero se ven No, sus wine. orejitas. Bueno, wine. Estamos en el proceso
no sé, ya les dije de comprar otro vehículo, porque en la zona donde vamos necesitamos algo. Un poquito más todoterreno que lo que tienes ahora. Sí, en mi auto no es para esa zona, necesitamos algo que tenga un poco más de tracción en las 4 ruedas y que sea más alto. Así que anduvimos mirando y en un mes más o menos lo tendremos aquí y les mostraremos de qué se trata. Todavía tenemos que mostrarle el postre, gente. No se vayan, un ratito más. Postre. Oh, Nos habíamos olvidado Oh, del no. postre. para mi muerte. Estas papitas, miren, ahí, bien campestre, ensartada en el cuchillo, ensartada en el facón. Estas papitas, si las pueden conseguir en algún lugar, no dejen de comprarlas, porque al horno así quedan, pero un espectáculo. Súper sabrosas. Le pusimos sal, pimienta, un poco de provenzales Provenzal, sí. y un poco de aceite. ¿Y qué más tienen? Nada más. Ah, y romero molido. Ok. Me agarra con la mano, vas a ver. Me agarra con su mano. Mira, mira. Mira cómo me agarra. Me la tironea para atrás. Dámela. ¡Qué rico! Toguch, la grasita toda derretida. ¡Yum! Se mandó la vomitada y ahora tiene el estómago vacío, ¿no? ¿Ah? No te podés quejar, ¿eh? Hay otros perros que en toda su vida no comen algo así. Subí. Acá. Ok, no hay más, ¿ah? Muy bien. No hay más. Se acabó. Tiramisú. Tiramisú. Tormenta de nieve. La tormenta. Tenemos una tormenta de nieve ahí afuera, otra vez. Otra tormenta. Sí, un momento tranquilo y otro momento tormenta. Ya unos Y- vientos. ¿Cíclico? Sí. Cíclico. Cíclico. ¿Ya? Sí, cíclico. Samuel. Sí, la tormenta de hoy es tan grande que abarca todo el Canadá, de costa a costa. Sale el sol, se nubla, cae nieve, viene un viento de loco, se arremolina. No está muy lindo para andar por afuera. Estamos comiendo un tiramisú y tenemos galletitas con mermelada de avocado. Damasco. De Apricot. Damasco. Damasco. Se me escapó avocado, no sé por qué. Mermelada de Damasco, galletitas de manteca, ¿no? Así que, y bueno, por supuesto, un rico cafecito. Sí, muy rico. Y Bien. me saqué El mandil. el del mandil, el delantal, lo tenía puesto porque si salpica un poco de grasa, esta ropa queda toda arruinada después. Así que más vale protegerse un poco. ¿Qué más tenemos para contarles a la familia hoy? Yo ya ni sé. Eso fue bastante, ¿no? Hay tanto que por ahí uno se le cruza por la cabeza y se olvida. Cuando tenía 8 años me hice una pipa para fumar. Se me ocurrió ahora. ¿Ves las cosas que se le cruza a uno por la cabeza? 8 años y me hice una pipa de caña. ¿Te acordás de esos libros de La cabaña del tío Tom, Huckleberry Finn? Ok, ya. Sí. Que el chiquito Eso andaba sí. con una pipa de un marlo, de un choclo. ¿Mm? Yo me hice una con una caña, la corté justo donde está el nudo y un pedacito más arriba que es hueco, le hice el agujerito y con una misma caña finita le hice la boquilla y nos íbamos a un bar que había por allá estábamos en Santa Rosa de Calamuchita. Nos íbamos a un bar donde la gente estaba adentro, tomaban vino ahí, jugaban a las cartas, fumaban y tiraban los puchos a la vereda y nosotros juntábamos lo que quedaba de los cigarros. Lo abríamos y poníamos en la pipa y nos pegábamos una fumada de pipa increíble. Y después nos íbamos a la casa de uno que no vivía ahí todo el año, que venía solo en los veranos, pero que tenía plantas de mandarina. Y nos comíamos unas buenas mandarinas para sacarnos el aliento a tabaco. Cosa que cuando llegaras a tu casa no te dieran El sopapo. el schiaffo. Las cosas que a uno se le ocurren, ¿no? Fumábamos tabaco usado. El descarte de los chupados del bar, ahí lo agarrábamos nosotros y nos armábamos nuestra pipa. ¿Qué tal, eh? Claro, uno leía y veía las fotos esas de Huckleberry Finn, ¿era? Eso es lo de Mark Twain. Ya. Él escribió eso. Que andaban ahí por los estados del sur con esos Sí. pantalones que les llegaban hasta la rodilla. Los pescadores. Sí, y andaban con esas pipas que eran hechas de un marlo, de un choclo. Pero claro, nosotros no teníamos el choclo, o sea que la idea fue de hacerlo con una caña y funcionó muy bien. Bueno, cortamos aquí. Ok. Nos despedimos, familia. Nos despedimos y ya nos veremos pronto
Preguntas y respuestas. Ese va a Sí. ser el próximo video. Sí. Ya. Pero no se olviden de preguntar cosas interesantes, ¿sí? Gracias. Nosotros le contestamos. Gracias por mirar. Chaucito familia. Chao, Cito. Cito.